Buenos días, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Ya, quisiera saber si se ve la diapositiva. Sí, doctor. Ya, ahí hay un cursor, se ve un puntero. Sí, también, doctor. Listo. Vamos a empezar entonces nuestra actividad del día de hoy. Nos toca la teoría sobre la enfermedad coronaria. Eh, en esta oportunidad no solamente vamos a tratar la parte del síndrome coronario agudo, sino también del síndrome crónico. Voy a hacer la parte del doctor Salazar, que, bueno, está un poco delicado de salud. Entonces vamos a ir avanzando para poder cumplir toda la expectativa de la teoría. Lo primero que hay que comentar es que estamos hablando de un proceso que no solamente afecta específicamente a la arteria coronaria, es un proceso que afecta en general a todas las arterias del cuerpo. Este proceso se llama ateroesclerosis y por lo tanto debemos considerar este proceso como una enfermedad sistémica, una enfermedad que puede involucrar diferentes áreas de nuestro cuerpo, ¿ya? Diferentes eh, territorios, ¿no? Territorios circulatorios. En este gráfico que estamos mostrando en este momento, en la diapositiva, tenemos un grupo de pacientes que fueron seguidos en una casa de reposo. Y aquí tenemos a los coronarios, ¿no? En este color, en este círculo de color violeta o morado, ¿no? Morado claro, coronarios. Pero veamos que coronarios puros era un quinto de los pacientes, aproximadamente de esos casi 2.000 pacientes. Pero vean ustedes que también había un grupo de pacientes que tenía enfermedades de la parte circulatoria cerebral, ACVs, y teníamos un grupo de pacientes que tenían enfermedades arteriales periféricas. Y como, digamos, les acabo de explicar que es una enfermedad sistémica, vean que coinciden que algunos pacientes que tenían enfermedad coronaria también tenían enfermedad cerebrovascular y también algunos pacientes tenían enfermedad arterial periférica. O sea, en realidad, el proceso, como les digo, no únicamente se centra en la enfermedad de la arteria coronaria. Está en muchos otros territorios, el proceso aterosclerótico. Y este proceso de la aterosclerosis es un proceso de muchos años. Es un proceso que empieza cuando el paciente prácticamente nace. Desde el nacimiento ya nuestro endotelio, que es el órgano que recubre todos nuestros vasos, comienza a sufrir los estragos de un proceso de múltiples estímulos patológicos, digámoslo así, que a lo que tienden es a dañarlo, a comprometerlo en su función. O sea, la función fundamental del endotelio es permitir que la sangre pueda avanzar, la columna sanguínea pueda avanzar por la luz del vaso sin problemas. Pero cuando hay factores que afectan su función, como por ejemplo la presencia de dislipidemias, o sea, aumento del nivel de colesterol en la sangre, diabetes, hipertensión arterial, el paciente es fumador, tiene estrés, etcétera, ese endotelio deja de cumplir adecuadamente esta función. Y una de las funciones fundamentales es servir de barrera. El endotelio es una barrera entre lo que pasa, lo que circula en la sangre y el espacio que está debajo de él, el espacio subendotelial, que es la capa íntima de los vasos. Bueno, cuando el endotelio se enferma, se permeabiliza a ciertas moléculas que pueden atravesarlo. Y esas moléculas que pueden atravesarlo, las que inician este proceso de aterosclerosis, se llaman lipoproteínas. Las lipoproteínas que lo atraviesan van al final a conducir al proceso aterosclerótico, que es un proceso en el cual se produce inflamación, infiltración, proliferación, un estado inflamatorio crónico, y esto lleva al final a un evento agudo, que es que el endotelio que recubre esa placa en desarrollo se puede fisurar, se puede romper y se forma un trombo, un acúmulo de plaquetas, glóbulos rojos y fibrina que obstruye esa luz, llevando a la muerte del paciente o a los síntomas del paciente.
Recordar brevemente entonces cuáles son las capas de una arteria. Las capas de una arteria, en este caso vamos a hablar de las coronarias, tiene tres, en histología lo han estudiado ustedes, tiene la capa íntima, la capa media y la capa adventicia. En la capa íntima está pues el endotelio, que es una capa de células epiteliales lisas, planitas, adosadas como si fueran unas baldosas pegaditas, que se soportan sobre un tejido conectivo que se llama la lámina elástica interna. Eso lo separa de la capa media. La capa media de la arteria es una capa que está configurada, conformada por células musculares lisas, que son las que van a encargarse de regular el tono del vaso. Y finalmente hay una capa de soporte que se llama la adventicia, separada de la media por la lámina elástica externa, donde está pues la vasa vasorum, la vasa nervorum, que son los sistemas que pueden soportar, que permiten el soporte nutricional del propio vaso. La línea de tiempo aterosclerótica. Bueno, la línea de tiempo en realidad es una extrema simplificación del proceso. Esta línea de tiempo da a entender que todo discurre gradualmente, o sea, que primero se forman las células espumosas, como vamos a ver en la diapositiva que sigue, que luego estas confluyen para formar la estría grasa, que luego viene el proceso de la lesión intermedia y finalmente el ateroma y la cápsula y el desarrollo de la cápsula fibrosa. En realidad, este proceso que ven aquí, el proceso del tiempo, es largo, dura muchas décadas, pero en cualquier momento, un endotelio enfermo puede originar un evento agudo. Entonces, no es que un paciente que va a infartar o que va a presentar un cuadro coronario agudo va a tener necesariamente que atravesar todas estas etapas. Basta que el endotelio esté enfermo para que en cualquier momento se pueda producir un evento agudo. Entonces, aunque no es frecuente, en las primeras décadas de la vida, ¿no?, o segunda por ahí, ya puede haber pacientes que tengan eventos coronarios. De hecho, el evento coronario más que yo haya podido testificar, o sea, que yo haya visto, ha sido una jovencita de 14 años con una enfermedad lúpica. Entonces, el proceso se puede dar, como lo ven aquí, en general en un desarrollo cronológico de décadas, pero también puede agudizarse en cualquier momento. Puede cambiar esto en cualquier momento. La lesión, entonces. La lesión va a producirse, como les decía, cuando el endotelio, la capa endotelial, la capa de células planitas que hemos visto ahí, que están en la zona íntima, de la íntima, se alteran en su función. Funciones entonces de estas células que están aquí: mantener la luz del vaso permeable para que la sangre discurra. Y tienen propiedades pues de barrera, evitando que sustancias pasen, ¿no?, hacia la pared del vaso. Tienen funciones antiagregantes, evitando que las plaquetas se peguen ahí. Tienen funciones de equilibrio vasomotor, es decir, que la parte de vasoconstricción y vasodilatación esté equilibrada. Tienen funciones de producir sustancias antiproliferativas, o sea, sustancias que evitan que las células se acumulen, y antiinflamatorias. Bueno, tiene muchas funciones. Cuando el endotelio se enferma, lo que va a pasar es que estas lipoproteínas de baja densidad, que se llaman las moléculas de LDL, van a poder atravesar la barrera endotelial. Llegando a este espacio, que se llama el espacio subendotelial, son enfrentadas por los macrófagos residentes. Los macrófagos residentes son las células de defensa que se encargan de tratar de eliminar estas lipoproteínas de baja densidad que han atravesado la barrera. Entonces las fagocitan. Fagocitan los macrófagos estas lipoproteínas, pero estas lipoproteínas no pueden ser destruidas por estos macrófagos y se quedan ahí como formando bolitas de grasa en su interior del macrófago. Entonces, cuando uno ve el macrófago en la microscopía óptica, lo va a ver al macrófago como que estuviera lleno de bolitas. Y a eso se le llama célula espumosa.
En inglés ustedes lo van a leer como foam cell, célula espumosa. Estos macrófagos se dan cuenta que no van a poder con estas lipoproteínas y producen estas llamadas de auxilio, digamos así, que son lo que se llaman las moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión se expresan en la superficie endotelial hacia la luz del vaso, y lo que hacen estas moléculas de adhesión es que los monocitos que están circulando se pegan aquí, se pegan a las moléculas de adhesión y se interiorizan. Es como que estuviéramos llamando a las reservas, ¿no? Estamos en una batalla, no hemos podido vencer al enemigo, entonces llamamos a las reservas. Bueno, las moléculas de adhesión, acá está la molécula BCAM, molécula de adhesión vascular, ahí se pega el monocito, se interioriza y se convierte pues en macrófago. Y sigue el proceso inflamatorio, se sigue generando mayor fagocitosis de las lipoproteínas que tampoco pueden ser eliminadas y el proceso se perpetúa. Paralelamente a lo que hemos mencionado sobre la respuesta inflamatoria, a través de la lámina elástica, que normalmente es impermeable también a las moléculas, a las células, perdón, musculares lisas que están aquí. Estas son las células musculares lisas, acá están las células musculares lisas. Se permeabiliza y la célula muscular lisa migra, pasa de la capa media a la capa íntima. Cuando esta célula muscular pasa hacia la parte íntima, cambia su fenotipo. Normalmente la célula muscular lisa lo que se encarga es tener una capacidad de constricción o relajación, o sea, regula el tono del vaso, vasos más dilatados o vasos más contraídos. Pero cuando migra, cuando la célula muscular lisa migra, se cambia su fenotipo a secretor. ¿Y qué cosa se crea? Secreta sustancias que van a conformar, aquí en la parte, digamos, de la espacio subendotelial, que van a conformar la cápsula fibrosa. O sea, va a generarse colágenos, va a generarse puentes de proteoglicanos que van a formar la cápsula fibrosa, que al final es la complicación de la enfermedad aterosclerótica cuando la placa sea obstructiva, cuando la placa crece tanto que ya impide que la luz del vaso sea permeable totalmente a la sangre. Acá tenemos ejemplos, miren, fotografías. Esta es de un niño, que tiene hipercolesterolemia homocigota familiar, o sea, niveles de colesterol anormalmente elevados porque le falta un gen que regula la producción de receptores de membrana para lipoproteínas en las células hepáticas. El hígado se encarga de regular, el colesterol es necesario, o sea, el colesterol lo necesitamos para diferentes funciones del cuerpo. Es parte integrante de las membranas celulares de todas nuestras células, por ejemplo. O sea, es parte de la estructura de diferentes hormonas. O sea, el colesterol se necesita. Pero cuando hay un exceso, ese colesterol en exceso nos puede causar problemas. Entonces el hígado se encarga de regular esto, expresando en la superficie del hepatocito receptores para estas lipoproteínas. Cuando hay una hipercolesterolemia homocigota, falla el gen que regula la producción de estos receptores y no se detecta el exceso. Entonces hay un exceso de lipoproteína circulante que el hígado no puede detectar. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Y se deposita en la parte íntima. Como notan aquí, en esta microfotografía, en esta parte el endotelio está delgado, no se ve muy engrosado, pero en esta parte donde está la flecha, como vemos, el endotelio está sumamente engrosado. Y aquí hay ya células espumosas. Cuando confluyen las células espumosas, se forma lo que se llama la estría grasa. En inglés lo van a leer ustedes como fatty streak, estría grasa. Entonces son células espumosas que han confluido, y si lo vemos en microfotografía lo van a ver como si fueran el relleno, ¿no? El relleno las espumas que llenan los muebles, la silla de los muebles. Ahí van a ver la presencia de estas células espumosas en la
en la parte endotelial. Y progresa esto, y aquí ya vemos una fotografía donde notamos ya la presencia del desarrollo full de la placa aterosclerótica. Aquí tenemos la adventicia, la capa media, y debería venir la íntima aquí delgadita, ¿no? Bonita sobre la capa media aquí. Pero ¿qué notamos? Notamos que se ha producido un acúmulo de lípidos. Acá hay lípidos, traza, colesterol, triglicéridos, ésteres de colesterol, todo junto confluye ahí y a esto se llama core lipídico, corazón de lípidos. En inglés, lipid core. Bueno, entonces las células musculares han migrado y han comenzado a producir las sustancias que generan esta cápsula fibrosa. ¿Ya? Cápsula fibrosa que está marcada con las letras FC, cápsula fibrosa. Lo que intenta esta cápsula fibrosa es como englobar, ¿no? Como ponerle límites al proceso inflamatorio, ¿no? Porque este lipid core genera todo un proceso inflamatorio. Hay muchas células inflamatorias aquí, tratando de destruirlo. Entonces, es como cuando uno se corta, digamos, te cortas y se forma ahí la cicatriz, ¿no? La costrita, bueno, algo así. Trata de limitarse ahí la inflamación. Lo que hace este proceso de proliferación es que el endotelio, que está marcado con la letra E, que estaba en la superficie ahí de la parte interna de la arteria, comienza a desplazarse, ¿no es cierto? El endotelio comienza a desplazarse, a estirarse. La cápsula fibrosa crece y el endotelio se comienza a distender, a estirar. Ese pavimentado se comienza a estirar, ¿ok? Entonces está sometido pues a una fuerte tensión, sobre todo al nivel de lo que se llama el hombro de la placa, que está aquí. El hombro de la placa en inglés significa plaque shoulder, hombro de la placa. La sangre está en la luz, esta parte blanca es la luz del vaso y discurre de esta manera. Avanza ahí. Cuando la sangre choca con esta parte, es como si chocara con un rompemuelles. Y el estrés permanente de cada latido que choca y que choca repetidamente sobre esta parte, erosiona este endotelio. Esta zona endotelial la comienza a erosionar hasta puede llegar a romperla. Si se rompe el endotelio aquí, que generalmente es donde se producen los eventos coronarios, se va a formar aquí un trombo. Se van a agregar las plaquetas aquí, va a generarse un trombo que va a ir creciendo hasta que llega a obstruir la luz del vaso, generando el evento coronario. Y eso es lo que tenemos aquí. Vean ustedes, esta es la pieza anatómica de un paciente que falleció de un infarto, corte de una arteria coronaria en sentido transversal, y aquí tenemos la luz del vaso, esta es la luz del vaso, y dentro de la luz del vaso vean esta parte de aquí, que es el trombo. Entonces ustedes me dirán, doctor, pero aquí veo que el trombo no ocluye totalmente la luz, o sea, no tapa toda la luz del vaso. Pero lo que sucede es que el trombo en algún momento, este trombo que vemos ahí, en algún momento fue totalmente oclusor. Totalmente ocluyó esta luz del vaso y impidió el flujo de sangre por ese vaso hacia las células cardíacas, causando un infarto. Pero una vez que se produce el infarto, los mecanismos propios endógenos de nuestro cuerpo lisan parte del trombo y comienza a disminuir la obstrucción. Sin embargo, el daño ya se hizo. Aquí vemos en esta parte de aquí la placa, ¿no? La placa, ahí tenemos la placa aterosclerótica, tenemos el core de lípidos, la parte grasosa, y tenemos la zona de la ruptura, ¿no? Acá se ha roto la cápsula y se ha formado el trombo. En el sentido longitudinal, lo mismo. Acá tenemos una arteria coronaria cortada en el sentido longitudinal y se puede llegar a ver en esta arteria coronaria el depósito de grasa en la pared. Acá tenemos las estrías grasas. Son como imágenes amarillentas ahí sobre la superficie de la luz de este vaso cortado. Y en esta zona de aquí, acá tenemos claramente el trombo. Ahí está el trombo que ocluyó la luz. El trombo responsable del fallecimiento de este paciente
es este de aquí, el trombo oclusor. En vivo, ¿cómo podemos caracterizar la placa y el trombo? En vivo tendríamos que hacer una cinecoronariografía, o sea, inyectar un contraste que pinte la arteria coronaria para ver dónde se ha producido el problema. Acá tenemos el flujo de la sangre marcada con el contraste y cómo a este nivel se llega a ver que se forma esta pequeña oclusión, ¿no? Esta obstrucción, esta disminución de la luz del vaso, y dentro de esta zona notamos que la imagen ya no es blanca, la imagen no es blanca como aquí, sino es una imagen media grisácea, tiene una imagen grisácea aquí. Lo que sucede es que aquí hay un trombo, en esta zona hay un trombo reciente, la sangre puede pasar difícilmente, pero pasa, y puede pintar las zonas distales. Pero si esto se organiza, si esto se llena de sangre, esto se va a terminar por ocluir. Aquí va a terminar por ocluir y aquí ya no habría contraste, ya no pasaría el contraste. Notemos que esta zona de la formación de la placa coincide con la bifurcación del vaso. Acá tenemos el vaso que se bifurca en dos caminos. Eso es muy común. Es muy común que la zona donde se generan más placas sean las zonas donde el vaso coronario toma un camino bifurcado. En zonas de bifurcación es muy común la formación de la placa aterosclerótica. Entonces la función endotelial normal es responsable de un desequilibrio, ¿no es cierto? Habíamos dicho, el endotelio se encarga de regular el tono del vaso. Entonces, cuando el endotelio se enferma, aumentan o predominan los componentes que causan vasoconstricción. Por ejemplo, aumenta el tromboxano, aumenta la endotelina y disminuyen, como si fuera una balanza, disminuyen los elementos que causan vasodilatación. El principal de todos, ¿no? El óxido nítrico. Entonces se disminuye la producción de óxido nítrico y la célula queda en un estado de predominancia contráctil, ¿no? Predominancia contráctil. El proceso es un proceso de larga evolución como vemos aquí, y se puede caracterizar por ciertas fases. Entonces, en el tipo de lesión inicial está el ingreso de las células de las lipoproteínas al espacio subintimal con la consecuente inflamación de la pared. Luego, en la lesión del tipo 2, ya los macrófagos, ¿no?, comienzan a englobar las lipoproteínas formando las células espumosas. En la tipo 3 o preateroma ya se notan que los lípidos comienzan a acumularse. Hay pequeños depósitos de lípidos. Cuando ya los lípidos confluyen y forman un core de lípidos, es el tipo 4 o ateroma, ¿no? Comienza ya el proceso de la formación de la cápsula fibrosa por la migración de las células musculares lisas y termina siendo el tipo 5, que es el fibroateroma. Cuando ya la placa se rompe, ya es la placa complicada o tipo 6. Ahora, este proceso de formación de la placa no causa síntomas a veces en el paciente porque el vaso, en realidad, la arteria, se remodela. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad coronaria progresa, ¿no? Progresa en el tiempo, pero el vaso se expande, o sea, el vaso aumenta su diámetro. Entonces la pared se enferma con el desarrollo de la placa, acá tenemos la placa, pero la luz del vaso en los estadios iniciales de la enfermedad no disminuye tanto en relación al vaso normal. El diámetro por el cual la sangre puede circular es prácticamente lo mismo, y muchos de estos pacientes son totalmente asintomáticos. No tienen ningún síntoma, no tienen angina de pecho, no tienen insuficiencia cardíaca. Conforme progresa la enfermedad coronaria, la placa aterosclerótica aumenta, pero la luz del vaso se va reduciendo lentamente. Se va reduciendo y en algún momento, cuando la enfermedad coronaria se hace severa, la expansión ya no puede ser compensada, ya no puede ser compensatoria y se comienza a comprometer ya la luz de manera efectiva. Ya comienza a reducirse ya evidentemente por donde la sangre puede pasar, que es la luz del vaso. Y pues evidentemente los cardiomiocitos, digamos, irrigados por esta arteria, van a tener o a sufrir de isquemia. No les va a llegar suficiente sangre y van a empezar los síntomas.
Ahora, la placa en sí es un concepto, digamos, no único. O sea, es importante, evidentemente, el porcentaje de protrusión de la placa sobre la luz del vaso, sí, pero lo más importante es la característica de la placa, caracterizar la placa. Ejemplo, miren, aquí en esta diapositiva, sobre el lado izquierdo, tenemos un vaso que tiene una placa de 1 milímetro sobre una luz de 4. Entonces, si tenemos relación porcentual, ¿cuánto representa? Una obstrucción de 1 milímetro sobre 4 es el 25% de estenosis, la cuarta parte. Y aquí a la derecha tenemos una placa más pequeña, visualmente más pequeña, de 0.5, o sea, medio milímetro sobre una luz de vaso de 3. Si sacamos el porcentaje, el diámetro de estenosis sería 17%. En teoría, este vaso sería peor. Tiene 25 de estrechez contra 17 de estrechez. Pero miren la pared del vaso, que es lo importante. La pared del vaso. Acá la pared del vaso está enferma. Toda la pared está enferma. Y este vaso posiblemente tenga muchos más eventos que este vaso de aquí. Entonces, es importante caracterizar la placa. Entonces, hay placas que se consideran vulnerables y placas que se consideran estables. El concepto entonces de placa vulnerable sería aquella placa que tiene como características que es una placa porcentualmente, en comparación de las estables, menos oclusiva. O sea, el diámetro de la estenosis es menor, que tiene cápsula fibrosa delgada. O sea, no se ha formado esa cápsula gruesota que vimos en una diapositiva anterior. La cápsula fibrosa es delgada. Que tiene core lipídico grande, o sea, que tiene un alto contenido graso, core lipídico porcentualmente grande en esa placa, y que tiene muchas células inflamatorias. A eso se le considera una placa vulnerable, una placa en alto riesgo, una placa que le llaman placa caliente. ¿Y a qué se le considera una placa estable? Una placa estable se le considera a una lesión que generalmente es porcentualmente más oclusiva, que tiene cápsula fibrosa gruesa, que tiene un corazón de lípidos pequeño y que tiene pocas células inflamatorias. ¿Ok? Esa sería entonces una cosa importante a considerar para evaluar que no todo es ver la luz del vaso, que no todo es ver cuánto de porcentaje obstruye la placa, sino saber si esa placa tiene características de riesgo. Eso es lo que tenemos que saber. La mayoría de los infartos agudos de miocardio se van a presentar en las estenosis menos severas. De hecho, les acabo de explicar en la diapositiva anterior que las placas vulnerables generalmente son menos estenosantes. No significa que no se vaya a presentar infartos en arterias que tienen porcentajes de estenosis importantes, mayor al 80 o 90%. Pero porcentualmente, en la relación a la totalidad del infarto, la mayoría se va a presentar en lesiones que son de menos del 50% de obstrucción, menos del 50% obstructivas. Entonces, hay cosas que tenemos que considerar de acuerdo a la parte que acabo de explicar, ¿no? Que la aterosclerosis es sistémica. Lo que estamos viendo en la coronaria puede estar pasando en arteria cerebral media, puede estar pasando en arteria femoral, puede estar pasando en arteria poplitea. Es sistémica. Por lo tanto, el tratamiento es sistémico. Si es de verdad sistémica, tratémosla sistémicamente. Hay que considerar los factores de riesgo. Hay que considerar las enfermedades subyacentes. Hay que ver, caracterizar no solamente el diámetro de la estenosis, sino qué tipo de placa enfrentamos. ¿La placa es estable? ¿Es una placa vulnerable o no? Y hay que ver las lesiones tempranas, medicina de prevención. El tratamiento básico actualmente es bajar al killer, ¿no es cierto? ¿Cuál es el killer? La lipoproteína, o sea, el tratamiento hipolipemiante. Pero además de bajar a la gente que se mete a la lipoproteína que comienza este proceso, tenemos que considerar otras estrategias que nos van a ayudar. Por ejemplo, estrategias que protejan al endotelio. Eso también tenemos que considerar. Hay nuevas formas ya de visualizar la placa, porque, como les decía, no solamente es ver la estenosis.
es ver qué tipo de placa enfrentamos. Entonces, una de las técnicas se llama ultrasonido endovascular o IBUS. En el ultrasonido endovascular se coloca un catéter que tiene en la punta un emisor de sonido y ese emisor de sonido genera una ecografía. Entonces vamos a ver ecográficamente la pared de la arteria. Entonces, nos da imágenes en cortes bidimensionales de la pared arterial. Entonces nos permite evaluar en forma precisa, reproducible, el área de la luz, el área de la luz del vaso. Nos puede decir, por ejemplo, qué tan gruesa es la cápsula fibrosa, qué tan grande el core de lípidos, y todo eso nos va a dar como información. Nos permite evidenciar la placa en vivo, o sea, el paciente está vivo y estamos viendo su placa. Hay nuevas técnicas que permiten también ver o caracterizar la placa, como por ejemplo la tomografía computada por emisión de electrón, ¿ya? El TEM, multicorte. Mientras más rápido hace el corte, si hay multicorte más rápido, mejor vamos a mirar las placas. Y cada vez aparecen tomógrafos de mayor cantidad de cortes, ¿no? Hay actualmente tomógrafos de 256 cortes, etcétera, ¿no? Que permiten detectar muy fácilmente las placas y hacer scores. Por ejemplo, ya permiten hacer lo que se llama el score de calcio coronario. Y si detectamos calcio en coronarias, estamos hablando de placa. El calcio se va a comenzar a incorporar al proceso aterosclerótico cuando se forme la placa. También tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética o angioresonancia permite en el futuro, o permitirá en el futuro, inclusive reemplazar a la cinecoronariografía como método para visualizar la circulación coronaria, porque vamos a poder tener vistas de las arterias coronarias sin necesidad de colocar un catéter, que es ahora pues la técnica estándar en este momento. Y miramos aquí la comparación de la técnica tradicional, la que aprendí yo, que es la cinecoronariografía, que es esta parte de aquí, comparada al IBUS, En el IBUS, les dije, se coloca un catéter que emite sonido y caracteriza la placa de manera ecográfica. Entonces, si vemos aquí en la cinecoronariografía, dos puntos, el punto A y el punto B. En el punto A se nota como que el contraste, el color blanquito ahí, se estrecha mucho. Se estrecha casi como si fuera una punta de lápiz. Pensando pues que de repente ahí fue la obstrucción, ¿no? La lesión activa. Pero cuando se pone el IBUS se ve que el ateroma y la luz están pues ahí fijos, no se ha roto la placa. Sin embargo, en el punto B, aquí arribita, sobre el punto A, se ve en el IBUS, ¿no? Que hay la ruptura de la placa, ahí está el núcleo lipídico, y es ahí donde se ha formado el trombo oclusor. Se nota inclusive una imagen media grisácea dentro de la luz aquí. Esa es la zona del infarto, ahí. Métodos más recientes, la tomografía de coherencia óptica. En la tomografía de coherencia óptica se emite una luz infrarroja que permite reconstruir la arteria de manera longitudinal. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Que tiene una resolución de imagen muy superior al IBUS y muy superior a la angiografía. Y se permite mirar la pared, ¿no? Mirar la pared. Vamos a poder ver la composición de la placa, identificar los sitios de ruptura, identificar también si es una placa que pueda complicarse prontamente. Acá comparamos, ¿no? IBUS contra tomografía de coherencia óptica y la imagen evidentemente es de mucha mayor resolución en esta técnica. ¿Por qué es importante caracterizar la placa? Bueno, es importante porque la enfermedad coronaria puede tener debut y despedida a la vez. Debut y despedida significa que el paciente está hoy día jugando su partido de pichanga con los amigos y mañana está en su cajón. ¿Por qué? Porque vean ustedes, acá dice que los pacientes que tienen enfermedad coronaria en el estudio de Framingham, que es un estudio de cohorte que se hizo con una población de casi 5.144 personas de una población que fueron seguidas durante décadas, se vio que la enfermedad coronaria debutaba con infarto o muerte súbita en el 62% de los varones y en el 48% de las mujeres.
O sea, más de la mitad de las personas debutan la enfermedad coronaria con un infarto, que es necrosis, o con muerte súbita. Debut y despedida. Entonces, la enfermedad coronaria es muy traicionera. Pacientes que ya tienen enfermedad coronaria con riesgo, bueno, pacientes de edad avanzada, pacientes que tengan hipertensión arterial, ¿no? Estos pacientes ya tienen un riesgo mayor al doble para las edades de 65 a 94, ¿no? Que en relación a los jóvenes. Pacientes de raza negra hipertensos también tienen mortalidad por enfermedad coronaria mucho mayor que la población general. Pacientes hipertensos con diabetes, de 2 a 4 veces más probabilidad de enfermedad coronaria que los no diabéticos. Y si ya has tenido un evento coronario, si has tenido un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, eres automáticamente de alto riesgo. Ejemplo, si un paciente ya ha tenido un infarto agudo de miocardio y lo sobrevive, el 25% de los varones y el 38% de las mujeres mueren dentro del año del diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Entonces, si se infarta un paciente y sobrevive el infarto, mucha atención, porque el paciente puede tener complicaciones dentro del año muy frecuentemente. También debemos resaltar que es recurrente. 1 de cada 10 pacientes presenta recurrencias no fatales de infarto o muere dentro de los 2 meses de la presentación. Entonces, cuando un paciente se infarta, lo primero que tenemos que tratar de hacer es estabilizar las placas que le queden. Ya hemos dicho, en enfermedad sistémica. De repente la que originó el infarto es una de las placas en riesgo que tiene. Entonces hay que estabilizar todas las placas. Y los factores de riesgo es lo primero que tenemos que tratar. O sea, ya los estudios de cohorte de seguimiento epidemiológicos nos dicen cuáles son los factores que pueden incidir sobre la probabilidad que el paciente tenga estos problemas coronarios. Hipertensión arterial, ya sabemos que debemos controlarla. Colesterol elevado, también. Colesterol HDL bajo, diabetes, tabaco, hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. Si tenemos un solo factor, el porcentaje de probabilidad de evento a 10 años no es tan alto, 4, pero vean cómo con 2 factores ya sube a 6, con 3 sube a 10, con 4 a 14, con 5 a 21 y con todos los factores 40%, o sea, prácticamente una probabilidad muy alta, casi una moneda al aire que tengas un evento. Muchos se pensaba sobre la presión arterial que lo que más importaba era la elevación de la presión diastólica. Acá tenemos la curva de la diastólica y sí, evidentemente, conforme se incrementa la presión diastólica hay más eventos. Pero miren ustedes que no es tanto que solamente la presión diastólica lo que importa, ¿ya? También importa la presión sistólica, la elevación de la sistólica. Y notablemente, los grupos de pacientes que tienen mayor probabilidad de evento son aquellos pacientes que tienen presión arterial sistólica mayor de 160 y presión arterial diastólica menor de 70. Entonces son sistólicas altas con diastólicas bajas. ¿Por qué? Porque mientras más alta es la sistólica y más baja la diastólica, es mayor lo que se llama la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre sistólica y diastólica. Y esa es la presión que golpea la pared del vaso. La presión alta, de pulso alta, va a generar mucho estrés parietal, mucho roce del flujo de la corriente contra la placa y la va a romper. Entonces, sistólicas altas y diastólicas bajas, mucho cuidado. ¿Qué es la característica del paciente de edad avanzada? El paciente de edad avanzada tiende a tener sistólicas altas y diastólicas bajas. ¿Por qué? Porque sus vasos se ponen rígidos y ya no pueden soportar la columna de sangre que impulsa el corazón y tienden a tener 150 sobre 60, por decirles, ¿no? 150 sobre 60 sería una presión de pulso de 90, mayor que la normal, ¿no? La presión de pulso normal es hasta 55. Bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, evidentemente tenemos que bajar la mortalidad, ¿no es cierto? Bajar la mortalidad. Eso es cantidad de vida. Pero tan importante como bajar la mortalidad es que el paciente tenga menos síntomas limitantes. Eso es morbilidad, ¿no? Eso es calidad de vida. O sea, cantidad y calidad de vida. Tenemos que tratar entonces los factores de riesgo para la enfermedad coronaria. Los factores de riesgo ya los hemos mencionado en una diapositiva anterior. Tabaco, ¿no? Si el paciente fuma, pues debemos hacer que el paciente quite totalmente el tabaco.
colesterol LDL elevado, dieta, fármacos, ¿no? Y cada vez las metas para LDL cada vez son más bajas. Actualmente se considera que una meta en un paciente que tiene poco factor de riesgo debe ser menor de 100, pero si tiene factores de riesgo ya debe ser menor de 70. Hipertensión arterial, bajar por debajo de 140 sobre 90. Si tiene hipertrofia ventricular izquierda, tratamiento para la hipertrofia y del ventrículo izquierdo y factores trombogénicos, agregar antiagregación. Ya se ha demostrado en diferentes estudios muy grandes que bajar los lípidos, ¿no? Usar lo que se llaman las estatinas, bajan el riesgo coronario. Acá tenemos la suma de estudios, un metaanálisis del estudio 4S, USCOS, CARE, LIPID, etcétera, con más de 30.000 pacientes. Y vemos como bajando un 20% el colesterol total, se baja 25% la mortalidad total por evento coronario. Y así se puede ver también sobre el colesterol LDL, ¿no? 28% menos de colesterol LDL, 32% menos de evento mayor, 13% menos de triglicéridos, 32% menos de enfermedad, evento coronario fatal, 6% de incremento de HDL, 28% menos de revascularización. Ya demostramos entonces esto, ya lo pasamos aquí. ¿Y cómo podemos saber en vivo que el paciente está yendo a la aterosclerosis? ¿Cómo podemos saber que el paciente está comprometiendo su aterosclerosis? Comprometido por esto. Se puede caracterizar la íntima de la zona carotidia. Eso se llama ecografía de carótidas. Y haciendo la ecografía de carótidas podemos calcular un valor que se llama grosor íntima media. Grosor íntima media. El grosor íntima media nos permite evidenciar el proceso aterosclerótico en vivo. O sea, el paciente, estamos viendo el desarrollo de la placa en una pared arterial. Entonces, si tiene un grosor íntima media en el primer quintilo de lo normal, bueno, su tasa de evento acumulativa no cae tanto, ¿no? Se mantiene a 7, 8 años normal, pero si está en el quinto quintilo, si está muy alterado, el problema es grave. Rápidamente, sus eventos van a incrementarse muchísimo. Entonces, tratar la aterosclerosis con medicamentos para bajar, ¿no es cierto?, la concentración de los lípidos es de alto valor para prevenir eventos coronarios, ¿no? Y no solamente porque estamos con el tratamiento hipolipemiante bajando la cantidad de grasa que hay en la placa, sino porque estamos cambiando también un poco su configuración de inflamación a un estado no inflamado. Eso lo vemos aquí. Acá tenemos un estudio que... A ver, tenemos entonces aquí una disminución del grosor de la placa, de menos del 1%, ¿ya? Tenemos una disminución de placa de menos del 1%, acá de casi 2%, y la correlación entre la disminución del grosor de la disminución de la placa con la disminución de eventos no es tan directa como ven aquí. O sea, con poquito que bajemos el grosor de la placa, bajamos mucho la tasa de eventos, porque eso estabiliza la placa, ¿ya? Entonces tenemos que considerar que cambiando un poquito la configuración inflamatoria de la placa, vamos a tener una tasa de eventos muchísimo menor. Y hay diferentes tablas para evaluar el riesgo, ¿no? Aquí tenemos una cartilla basada en el estudio de Framingham y tenemos, pues, evidentemente que caracterizar qué pacientes van a tener probabilidad de evento coronario mayor que en relación a otras personas. Lo hacemos considerando en la evaluación del riesgo diferentes factores. Si el paciente es hombre, ¿no? Si el paciente es mujer, ¿no? Su rango de edad, ¿no? ¿no? Si el paciente fuma o no fuma, su nivel de presión arterial, su nivel de azúcar, todo eso se considera para su riesgo.
Y hay nuevos factores de riesgo para considerar la posibilidad que el paciente tenga problemas coronarios. Los factores que se consideran como agregados a lo que les acabo de explicar son marcadores, como ven allí, fundamentalmente marcadores de inflamación. Se puede dosar la lipoproteína A, se puede dosar homocisteína, el PCR, proteína C reactiva ultrasensible, el fibrinógeno, el ácido úrico, diferentes marcadores que nos dicen si el paciente tiene mayor posibilidad de inflamación. A más inflamación, mayor posibilidad de eventos. Hasta allí quisiera saber si tienen alguna pregunta. Esta es la primera parte de la exposición y hemos hablado básicamente de la fisiopatología del proceso aterosclerótico. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que quieran ampliar? Si hay alguna pregunta, ahí en el Teams hay forma de levantar la manito, ¿no? Ahí tienen para reacciones, ponen la mano arriba y yo le doy el pase al alumno que quiera preguntar. Entonces seguimos avanzando. Angina. Bueno, angina crónica. Entonces vamos a tocar el tema del doctor Salazar. La angina crónica o síndrome coronario crónico, más caracterizado actualmente con ese nombre, síndrome coronario crónico, es aquella que se define por un patrón de síntomas de angina que ha permanecido invariable durante al menos los últimos 2 meses. O sea, para que sea una angina crónica, el paciente tiene que tener cierto nivel clínico de molestias, es decir, de dolor de pecho, la angina es dolor de pecho, con características similares en los últimos 2 meses. O sea, se desencadena, por ejemplo, con el mismo nivel de esfuerzo. A ver, doctor, yo vivo en el 5º piso, ¿no?, de un edificio y cuando subo los 3 primeros pisos siempre me viene dolor de pecho y tengo que parar para poder subir los últimos 2. Y eso en los últimos 2 meses no ha cambiado. Siempre mantengo la subida de 3 pisos, parar y descansar para que me pase y termino los otros 2. Si ese es el patrón, es una angina crónica, ¿no? Una angina crónica, una angina estable. Ahora, el curso natural de esta enfermedad coronaria es que el paciente tenga cierta estabilización hasta que suceda un evento en la placa que lo desestabilice. Mientras más factores de riesgo tenga, los eventos van a ser más frecuentes. Y cada evento aumenta su mortalidad hasta que vuelve a estabilizarse, hasta el siguiente evento que aumenta su mortalidad hasta que vuelve a estabilizarse. Se puede clasificar la angina estable en 4 grados. Esta es la clasificación según la intensidad de la molestia. Grado 1, si no tiene restricción a la actividad habitual. Grado 2, si tiene angina con esfuerzo habitual. Grado 3, si tiene angina con esfuerzos mínimos. Y grado 4, si es angina de reposo. Angina o dolor de pecho en reposo. ¿Ya? Ese es el grado 4. Ese es según las limitaciones que causa la angina, el dolor de pecho, a la actividad física del paciente. Pero también hay una clasificación en relación a el tipo clínico, la clínica asociada al paciente. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a estos síndromes coronarios crónicos? El de tipo 1 es pacientes que tengan sospecha de enfermedad coronaria y que tengan síntomas de angina estable y o disnea también, es un equivalente de angina, ¿ya? El tipo 2 es pacientes con una nueva aparición de insuficiencia cardíaca o difusión ventricular izquierda y que se sospeche que la razón de esa insuficiencia cardíaca sea una enfermedad arterial coronaria. Tipo 3 es pacientes sintomáticos que tengan síntomas estabilizados menos de 1 año después de un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Han tenido un evento agudo, ¿eh? Son pacientes que han tenido un infarto. Un evento agudo y que tengan síntomas, o sea, que tengan angina, que se hayan estabilizado menos de 1 año después del evento primario. O pacientes que hayan sido recientemente revascularizados, o sea, que se les haya realizado, por ejemplo, una angioplastía, un stent o un bypass aortocoronario. El tipo 4 son pacientes asintomáticos y sintomáticos más de 1 año después del diagnóstico de enfermedad coronaria, o sea, de un evento agudo, o hayan sido revascularizados. Es decir, todo paciente que ya ha tenido un evento, automáticamente pasa a ser un paciente con síndrome coronario crónico. Porque acá dice pacientes asintomáticos y sintomáticos, o sea, tenga o no tenga síntomas.
Si ha pasado un año después del diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, ¿no? De un evento mayor, o de un procedimiento, una angioplastía o un bypass, ya es un paciente con síndrome coronario crónico, tipo 4. Tipo 5 es pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular, los famosos síndromes coronarios sin oclusión de arteria. O sea, son pacientes que tienen angina, pero que si le hacemos la arteriografía no vamos a encontrar placa, ¿ya? Son enfermedades vasoespásticas o microvasculares. Y el tipo 6 son personas asintomáticas en los que se detecta enfermedad arterial coronaria en alguna exploración. El típico ejemplo son aquellos pacientes que van a la consulta para hacerse un riesgo quirúrgico. Nunca han tenido síntomas, nunca han tenido disnea, no han tenido ninguna cosa, juegan fútbol, no hay ningún problema, pero cuando se les toma el electrocardiograma salen ondas Q. Y entonces uno dice, ¿por qué tiene este paciente ondas Q? Bueno, se hace la evaluación y se ve que ha tenido un infarto anterior. Son asintomáticos, pero algún método, alguna exploración detecta la enfermedad coronaria. Bueno, la angina crónica estable es la manifestación inicial de la enfermedad coronaria en casi el 50% de los casos, porque ya hemos hablado que el otro 50% debuta con un cuadro agudo. La mortalidad en los crónicos está entre 0,5 a 4% por año. Entonces no es una mortalidad despreciable. Y el pronóstico va a depender de la clase funcional, o sea, qué angina tiene, ¿no? Si es prácticamente no limitante hasta lo que hacen en reposo, qué número de vasos tiene enfermo y cuál es la función que le resta del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál es el abordaje para el manejo de los pacientes con el diagnóstico inicial de sospecha de enfermedad coronaria? El primer paso, el paso número 1, es evaluar los síntomas y realizar, pues, evidentemente, ¿no? Proceso de diagnóstico clínico, electrocardiograma, enzimas, por ejemplo. Si vemos que es un paciente con angina inestable, ya no va en esta guía crónica, va ya con las guías de síndrome coronario agudo. Entonces, le preguntamos, ¿no? ¿Cómo es el dolor? No, doctor, ya antes yo subía a los 3 pisos, pero hace un mes me viene el dolor subiendo solamente 2 pisos y hace una semana me viene el dolor subiendo solamente un piso. Entonces, hay un patrón de variabilidad. Ya no es la angina estable ahí, ¿no? Eso hay que ver clínicamente. El paso número 2 es considerar qué comorbilidades y calidad de vida va a tener el paciente. Si no va a tener ninguna posibilidad de que la revascularización le mejore su calidad de vida o su sobrevida, entonces prácticamente el paciente podría ir a un tratamiento médico únicamente, ¿no? Ya no considerar en él una aproximación invasiva. Paso número 3, hacer el EKG en reposo, hacer la bioquímica, la placa de tórax, ecocardiografía. Si la fracción de eyección es baja, menos del 50%, tiene que pasar a un tratamiento de pacientes con falla cardíaca ya. Si no tiene eso, pasa al número 4. Va a evaluarse la probabilidad pretest y la posibilidad clínica de una enfermedad arterial coronaria. Entonces hay que considerar si la causa del dolor torácico que tiene el paciente no sea enfermedad arterial coronaria, sea otra causa. Y se trata según, bueno, la causa que investiguemos, ¿no? Según la razón, una costocondritis, una enfermedad pulmonar, bueno, lo que podamos diagnosticar. El paso número 5 es que ya tenemos que hacerle las pruebas para detectar una enfermedad arterial coronaria obstructiva. Si el riesgo que sacamos en las evaluaciones previas, en los 4 pasos previos, es muy bajo, si el riesgo es muy bajo, no se requieren pruebas de diagnóstico. No se requieren pruebas de diagnóstico, ¿ya? Pero si el riesgo es muy alto, entonces se puede llegar a solicitar una angiografía coronaria. Y en este trayecto que hay entre muy bajo y muy alto, entre no hacer ninguna prueba y llegar a la prueba más invasiva que se llama la cinecoronariografía, pues hay pruebas de clínica, pruebas de probabilidad clínica, ¿ya? Entonces aquí en las pruebas de probabilidad clínica tenemos, por ejemplo, a la prueba de esfuerzo, a la prueba de
de perfusión miocárdica con radionúclidos, tenemos a la ecocardiografía de estrés, una serie de pruebas en todo este trayecto para llegar a determinar si el paciente requiere llegar a la angiografía invasiva. Y el paso número 6, una vez que tenemos el diagnóstico, es elegir el tratamiento apropiado basado en sus síntomas y el riesgo. El tratamiento siempre debe empezar en los pacientes crónicos con modificación del estilo de vida. Se llama tratamiento no farmacológico. Aquí, evidentemente, el paciente pues tiene que dejar de fumar, tiene que hacer su dieta, tiene que hacer ejercicio regular, tiene que controlar su peso, ¿no? Todos los factores que son propios de que el paciente cambie su estilo de vida. El tratamiento farmacológico, entonces, lo que trata es de reducir los síntomas de la angina que se inducen por el ejercicio y prevenir evidentemente eventos agudos. Y el alivio inmediato sintomático se consigue con vasodilatadores coronarios, que es la nitroglicerina. Y fármacos antianginosos. En los de la primera línea tenemos a los beta bloqueadores y a los antagonistas de calcio dihidropiridínicos. No se deben usar los antagonistas de calcio no dihidropiridínicos. En la segunda línea tenemos los antianginosos como los nitratos de segunda línea, ibabradina, ranolacina, nicorandil, trimetazidina. Esos son de segunda línea. Primera línea, beta bloqueantes. Entonces, beta bloqueador nos da una reducción del 20% en la mortalidad total y 34% en muerte súbita. Se recomienda el uso de beta bloqueantes sin actividad agonista. Entonces, ¿cuáles son los beta bloqueadores actualmente recomendados? Son el metoprolol, el bisoprolol, el carvedilol. Y en estudio está actualmente el nebivolol como beta bloqueadores de uso clínico en estos pacientes. Recordar que los beta bloqueadores pueden tener efectos adversos, entonces están contraindicados en arritmias de tipo lenta, bradiarritmias que se llaman, en hipotensión, en asma, en bloqueos auriculoventriculares, en enfermedad pulmonar oclusiva crónica. Entonces, cuidado ahí con los beta bloqueadores en estos pacientes. Y deben darse con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, hay fármacos que previenen las complicaciones, o sea, los eventos agudos. Aquí tenemos a los antiagregantes. Se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. Y si ya hace un cuadro agudo, pues se asocia el ácido acetilsalicílico más inhibidores del P2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Y si ya va el paciente va a intervencionismo coronario percutáneo, pues hay que darle de todas maneras esos agentes antiagregantes de combinación por 6 meses y por 12 meses. Entonces el ácido acetilsalicílico, la aspirina, reduce la mortalidad total en 12%, reduce 28% la incidencia de infarto agudo de miocardio y 33% un accidente cerebrovascular. Hay que llegar a un equilibrio. ¿Por qué? Porque los antiagregantes son útiles en la prevención del evento, pero pueden causar por sí mismos complicaciones gastrointestinales. Entonces se ha tratado de ver qué dosis de acetilsalicílica nos da una buena protección con bajo riesgo. Entonces dosis bajas de entre 70 a 160 miligramos tienen efecto benéfico sin complicaciones gastrointestinales, sin sangrado gastrointestinal. La dosis más usada actualmente son 100 miligramos. Como alternativas tenemos ticlopidina, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Estos antiagregación y antiplaquetarios deben usarse y si el paciente además tiene fibrilación auricular, debe también considerarse la anticoagulación. En anticoagulación tenemos como alternativas los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, y si es sometido a intervencionismo, considerar también la posibilidad de anticoagulantes de acción directa, los nuevos anticoagulantes orales. Ahí tenemos rivaroxaban, apixaban, todos estos nuevos agentes anticoagulantes. También podemos utilizar en estos pacientes estatinas. Recordemos que las estatinas no solamente van a reducir el colesterol LDL, que es digamos, el elemento que es el que se inicia el proceso, entonces, sino que además estabilizan la placa. Ya hemos visto eso en diapositivas anteriores.
Entonces el objetivo es reducir el colesterol LDL en por lo menos el 50%, llegando a metas de 55 miligramos por decilitro, que es bastante difícil de conseguir. Y si ya el paciente, a pesar de que le hemos dado la estatina, o sea, está en tratamiento, hace un nuevo episodio, hace un nuevo evento, un nuevo evento cardiovascular, que puede ser un infarto de miocardio, una angina inestable, un accidente cerebrovascular, una claudicación intermitente, si hace un segundo evento, ya la meta ya no es 55, ya tienes que bajarle el colesterol LDL a menos de 40, a menos de 40, ¿ya? Y el objetivo con dosis máxima, si no se consigue con la estatina pura, debes asociar la estatina con ezetimiba o inhibidor de la PCSK9, ¿no? Que son los nuevos agentes que actualmente se han desarrollado para poder, bajar el colesterol, ¿no? El inhibidor de PCSK9 es un agente que es muy potente, es sumamente potente, pero todavía no se dispone en nuestro país. Tenemos estatinas y tenemos ezetimiba nada más. En el caso del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, ahí podemos utilizar inhibidor de enzima convertidora o antagonista receptor de angiotensina. Y se puede utilizar en el síndrome coronario crónico y también en comorbilidades, ¿no? Como por ejemplo un paciente que tenga enfermedad coronaria crónica más enfermedad renal o más hipertensión. Y en algunos pacientes podemos utilizar sacubitrilo/valsartán. El sacubitrilo/valsartán es un medicamento que inhibe la neprilicina, que lo que va a hacer al final es producir un incremento de las sustancias vasodilatadoras, ¿no? De las sustancias que se llaman péptidos natriuréticos. Entonces, esos son favorables. Por lo tanto, inhibiendo neprilicina, favoreces el aumento de los otros. Es muy útil, ¿ya? El uso de inhibidores de aldosterona, también como, por ejemplo, la espironolactona o eplerenone, en pacientes que ya estén recibiendo IECA o beta bloqueador, pueden también ayudar en estos pacientes que tengan falla cardíaca. Y finalmente, si a pesar de la terapia médica máxima el paciente sigue sintomático o se descubre una estrechez importante en la arteria coronaria de 50% o más de la luz, o se llega a determinar un área de isquemia mayor al 10% de la masa ventricular total, se debe pasar a lo que se llama revascularización. Entonces, la revascularización es hacerle al paciente o un bypass aortocoronario o hacerle una angioplastía más colocación de stents. Esto consigue el alivio de los síntomas y mejora el pronóstico de los pacientes. Hasta allí terminamos la enfermedad coronaria crónica. ¿Alguna pregunta? Nadie levanta. A ver, no hay manitas levantadas. Pasamos entonces a síndrome coronario agudo. Bueno, el síndrome coronario agudo básicamente se diferencia del síndrome coronario crónico en que aquí hay un evento que se llama evento de placa. La placa aterosclerótica, que ya hemos visto en la primera parte de nuestra exposición cómo se ha formado, sufre una complicación. Usualmente una fisura, una erosión, una ruptura, un traumatismo en el endotelio que recubre esa cápsula de la placa, que ha producido exposición del material subendotelial a la sangre con el consiguiente desarrollo de la cascada de la coagulación, formando un trombo. El síndrome coronario agudo es algo agudo, se forma un trombo que abruptamente disminuye la luz del vaso. Entonces, uno diferencia el síndrome coronario agudo por el electrocardiograma en dos grupos fundamentales. Uno se llama síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y otro se llama síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Cuando tenemos el electrocardiograma y hemos definido que estamos ante un síndrome coronario agudo, el paso inmediato, el paso subsiguiente inmediato es pedir marcadores cardíacos o biomarcadores, ¿no?, que nos indican la presencia de necrosis miocárdica. Usualmente estamos usando, o el que se debe usar, mejor dicho, actualmente se llama la troponina, dosaje de la troponina. Si el dosaje de la troponina es negativo, o sea, no hay daño celular, no hay necrosis,
se caracteriza al final un cuadro que se llama angina inestable. Angina inestable. Si no hay troponina positiva, si es negativo. Pero si la troponina es positiva, ya estamos en presencia de un infarto de miocardio. Y el infarto de miocardio puede ser infarto de miocardio con elevación del segmento ST o infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. O ST no elevado también lo llaman, ¿ya? ST no elevado. Habitualmente los infartos con elevación del ST van a desarrollar en el electrocardiograma lo que se llama presencia de ondas Q, mientras que el ST no elevado va a lo que se llama infarto de miocardio sin onda Q. Eso es lo habitual. Pero algunos pacientes que tienen ST elevado, infarto de miocardio ST elevado, van a terminar no desarrollando onda Q, y a la inversa, algunos pacientes que tienen ST no elevado van a terminar desarrollando onda Q. Lo habitual es que sea la secuencia como ven acá en la diapositiva, que los que tienen elevación del segmento ST terminan en Q, y los que no tienen elevación del segmento ST hacen no Q, es lo habitual. Pero recordemos que en algunos porcentajes mínimos puede haber algunos cruces. Bueno, la fisiopatología. El infarto de miocardio ST con elevación del segmento ST va a surgir cuando disminuye de manera súbita y repentina el flujo de la sangre por la arteria coronaria. Y esto se da después de que la arteria se ocluya. La arteria coronaria se ocluya, ¿ya? La arteria se ocluye. La arteria coronaria se ocluye y esa arteria coronaria está afectada por aterosclerosis, ¿ya? Se rompe. Sí, diga. Sí, dígame. Es mi cumpleaños. Sí, mi cumpleaños voy de viaje. Sí, sí, no se preocupe. No se preocupe. Tal vez. Ya. Entonces, estábamos en lo que se ha producido, perdón, la oclusión de la arteria coronaria, ¿no? Producto de lo que había explicado, ¿no? Se ha fisurado el endotelio, se ha roto y se ha producido ahí un evento oclusivo. Se rompe la superficie de la placa y se expone a la sangre el material del subendotelio y se forma un trombo mural que ocluye la arteria afectada, ¿ok? Es un trombo que va a ocluir la arteria afectada. Al inicio, cuando recién se inicia este proceso, se va a agregar plaquetas. O sea, comienza con una agregación de plaquetas. Eso es lo que inicia el proceso. Luego, las propias plaquetas estimulan su agregación. O sea, las propias plaquetas van a estimular que se llamen o se adhieran más plaquetas. Se produce y se libera un compuesto que se llama el tromboxano A2, que es un activador de agregación, o sea, se agregan más plaquetas al trombo. Al final, la arteria coronaria queda ocluida por el trombo que se llama trombo blanco, ¿ya? El trombo blanco es el trombo plaquetario inicial. Pero una vez que se ha formado este trombo de agregación de plaquetas, se va a activar ya la cascada de la coagulación que va a llevar finalmente a la formación de los entrecruzados de fibrina. O sea, al final el trombo, que era plaquetario, comienza a tener redes de fibrina que van a atrapar glóbulos rojos. Y el trombo se convierte en trombo rojo. Y ese trombo es el que finalmente termina ocluyendo totalmente la luz del vaso. ¿Ok? Entonces todo este proceso de formación del trombo, como hemos visto, se inicia con la agregación de plaquetas. O sea, es lo primero que va a pasar. Pero es como si fuera un disparador, un gatillador, porque después va a venir todo el otro proceso de coagulación, la activación del fibrinógeno que va a formar la fibrina, y luego se forman estas redes de fibrina que atrapan glóbulos rojos y termina siendo un trombo totalmente oclusor.
ocluyendo totalmente el vaso, ¿ya? El grado de daño del miocardio, el grado del daño que va a ocasionar esta oclusión, este evento agudo, va a depender de varios factores. El primer factor que va a determinar el grado de daño es el territorio que está regado por ese vaso. Si la oclusión es en un vaso, en una rama del árbol coronario muy distal, o sea, en la parte final del árbol coronario, el daño que se va a originar va a ser muy focal, muy localizado, porque solamente va a afectar las células miocárdicas que están irrigadas por ese pequeño ramal. Pero si se obstruye, por ejemplo, en su inicio, ¿no? Si la placa está ubicada justamente en el inicio de la arteria descendente anterior, por decirles, todo el territorio que está irrigada por la arteria descendente anterior, se va a necrosar totalmente. Entonces, el territorio más extenso va a ser mientras más proximal, mientras más arriba esté el evento coronario, ¿ya? Segunda factor que determina el grado de daño. Si la oclusión es total o si la oclusión es parcial. Se dice que los síndromes isquémicos coronarios agudos con elevación del segmento ST representan oclusión total, mientras que los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST representan oclusión parcial del vaso, ¿ya? Evidentemente una oclusión total es mucho peor que una oclusión parcial. En la oclusión parcial algo de sangre pasa y algo de viabilidad puede tener el territorio afectado. Mientras si la oclusión es total, si no se restituye el flujo, muy posiblemente la necrosis sea rápida y no podamos después salvar, ¿no?, miocardio, a pesar que después aperturemos el vaso responsable. O sea, la idea es en una oclusión total ser muy rápidos en aperturarlo. Tercer factor, ¿cuánto dura la oclusión coronaria? A mayor duración, evidentemente mayor daño. Si por ejemplo se forma el trombo oclusor, ¿no es cierto?, y yo actúo como médico y restituyo el flujo a través de un procedimiento de angioplastía muy rápidamente, lo más probable es que la extensión de la necrosis sea limitada. Cuarto lugar, cantidad de sangre que aportan vasos colaterales. Cuando un paciente tiene enfermedad coronaria crónica, antes de un evento agudo, el proceso crónico genera la formación de vasos que se llaman vasos colaterales. Entonces, los diferentes territorios de las arterias coronarias se comienzan a interrelacionar. La arteria coronaria derecha, por ejemplo, puede dar rama a la arteria descendente anterior, por decir. Entonces, si se ocluye una arteria, puede pasar de que la arteria ocluida no dañe tanto porque otro vaso cumple o suple la función. Quinto lugar, demanda de oxígeno por el miocardio. O sea, cuánto de oxígeno se demanda por el miocardio, ¿no? Si el miocardio demanda más oxígeno, va a haber más necrosis, vaya a ser mayor la necrosis. Si, por ejemplo, un paciente tiene un infarto de miocardio y tiene además una crisis hipertensiva, ¿no? La crisis hipertensiva está haciendo que la cantidad de esfuerzo que el corazón deba realizar es mayor y puede eso extender la necrosis. Entonces, el equilibrio entre aporte y demanda de oxígeno debe favorecerse a que debe preservarse una menor demanda para que el aporte, que en ese momento está comprometido, no conlleve una necrosis. Sexto factor, factores que pueden producir lisis temprana del coágulo. Se ha formado el coágulo oclusor. ¿Qué factores pueden producir lisis temprana? Si el paciente, por ejemplo, ya estaba recibiendo previamente algún antiagregante, si ya estaba en terapia con aspirina o con clopidogrel, por ejemplo, ¿no? Eso puede retrasar la lisis temprana, porque los mecanismos, como les dije, autógenos, que son del propio cuerpo, tratan de limpiar la arteria. O sea, nuestro propio cuerpo se da cuenta de que no está llegando sangre y trata de generarse, ¿no? Activación del plasminógeno, por ejemplo. El plasminógeno es lo que va a destruir, ¿no? Lo que va a destruir la plasmina, el plasminógeno va a convertirse en plasmina y la plasmina va a alisar los puentes de fibrina. Entonces, es como que fuera que nosotros mismos estamos lisando el trombo.
Entonces, los factores que puedan producir ictus temprana es un factor a considerar para ver el daño. Y también adecuación del riego al miocardio en la zona infartada. Todos esos son factores que van a determinar el daño. Clínica, a ver, clínica del síndrome coronario agudo. La molestia inicial es principalmente dolor, y ese dolor es profundo y es un dolor visceral. El paciente tiene diferentes formas de manifestarlo. Puede decirles que lo siente como una pesadez en el pecho, como una constricción, como una opresión, como una punzada, como una quemazón, como algo que lo atraviesa. O sea, hay diferentes formas que el paciente lo puede manifestar, pero el característico es este, dolor de tipo opresivo. Doctor, siento como si una pata de un elefante estuviera sobre mi pecho. Es un dolor muy opresivo, oprime al paciente, ¿no? Es la molestia fundamental, es el angina, ¿no? Dolor anginoso, profundo y visceral. Aparece generalmente en la zona central del tórax, casi sobre el hueso esternal, ¿no? Sobre la parte del manubrio y el apéndice sifoides, toda esa zona. Y es como si fuera que me estuviera cogiendo la corbata, ¿no? La corbata que cuelgan los varones, el signo de la corbata, en la zona central del tórax. También puede ir al epigastrio o puede estar en ambas regiones. Se irradia frecuentemente hacia los miembros superiores, sobre todo al borde interno del brazo izquierdo. Puede irradiarse. También puede simular indigestión, ¿ya? Un disconfort gástrico, pero nunca irradia por debajo de la línea del ombligo. Entonces, si ya es un dolor por debajo del ombligo, entonces pensar de repente en otras posibilidades diagnósticas. También puede irradiar al cuello, a la mandíbula, al maxilar inferior, a la espalda, a la zona de los hombros. Son otras zonas de irradiación. En algunos pacientes se van a dar síntomas acompañantes. Por ejemplo, el paciente puede estar diaforético, o sea, sudando excesivamente. Puede manifestar debilidad, puede tener síntomas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos. Muchas veces el paciente luce muy ansioso y inclusive les puede decir a ustedes que están en la guardia que tiene sensación de que se va a morir, sensación de muerte inminente. Ya está bastante afectado por el dolor el paciente. Recordemos que algunos pacientes, sobre todo los ancianos y los diabéticos, pueden cursar con un cuadro coronario agudo, con un Zika, sin dolor anginoso. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado cuando el paciente anciano acude a la emergencia, que está débil, que se ha desmayado, ¿no? Que no camina. Uy, cuidado, puede ser un cuadro de infarto. También pueden haber lo que se llaman equivalentes anginosos. ¿Ya? Puede haber equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos son que el paciente se presenta con ustedes sin el cuadro de dolor. El cuadro típico es el dolor opresivo, pero puede haber unos equivalentes que el paciente puede manifestar. Por ejemplo, pérdida de conciencia, puede tener confusión, sensación de debilidad, el paciente está débil, puede presentar arritmias y puede presentar hipotensión inexplicada, ¿no? Que la presión le cae de manera inexplicable. Ustedes están de guardia, el paciente llega y le toman la presión pues en 60 palpatoria. Dicen, ¿qué ha pasado acá? Entonces le toman el electro de inmediato, ¿no? Tienen que descartar un infarto agudo de miocardio, un Zika. Si el paciente se presenta a la emergencia pálido, diaforético, frío y ha tenido dolor retroesternal por más de 30 minutos, eso clínicamente equivale a la presencia de un infarto. Y generalmente es elevado, oclusivo total, ¿ya? Entonces, cuando tengan en la emergencia y tengan dos pacientes con dolor de pecho, ¿no? A la vez, lamentablemente, están piñas en su primera guardia y les llegan dos pacientes con dolor de pecho. ¿A quién atiendo? Bueno, los veo y miro, a este paciente dice que duele el pecho, pero está calentito, no está pálido, no está sudoroso, no está ansioso. Y veo al del costado, dice, ¿me duele el pecho, doctor? Y lo ves pálido, diaforético, frío, ansioso, me voy a morir. A ese, tómale el electro de inmediato. Recordemos que la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden ser normales durante la primera hora de la presencia del infarto.
Si ya pasamos a la fase de diagnóstico, el infarto agudo de miocardio con ST elevado va evolucionando y vamos a tener que realizar algunos métodos de diagnóstico que debemos emplear para confirmarlo. El primer examen que debemos pedir o debemos realizar de inmediato se llama electrocardiograma. Este electrocardiograma debe ser tomado antes de los 10 minutos de que el paciente llegó a la emergencia. ¿Ya? Debe ser inmediato. Si el electrocardiograma les muestra evidencias de cuadro coronario y el cuadro clínico es favorable, inmediatamente debemos pedir biomarcadores, marcadores de daño miocárdico, marcadores séricos de daño miocárdico. Fundamentalmente, vuelvo a repetir, debemos pedir troponina. Troponinas hay T y troponina I, bueno, cualquiera, pero debemos pedir troponinas. Si no disponemos de troponinas, la alternativa es pedir lo que se llama la creatinfosfoquinasa. Y si hay creatinfosfoquinasa, debemos pedir la que se llama isoforma MB. Luego de eso, debemos ver, no vamos a confirmar el diagnóstico, podemos pedir estudios de imágenes. Entonces, si tenemos la posibilidad que en nuestra emergencia hay un ecografista, podemos pedirle una ecografía del corazón. Eso se llama ecocardiograma. Y estas imágenes del corazón nos pueden decir si estamos ante la presencia de un cuadro coronario. Porque en el cuadro coronario lo que va a pasar es que ciertas partes, ciertas paredes del corazón se van a dejar de contraer. O sea, no se van a contraer igual que las zonas que están bien irrigadas. Eso se llama hipoquinesia. Y si ya hay necrosis, si ya ese territorio ya no solamente es isquémico, sino que ya se necrosó, va a haber lo que se llama aquinesia o asinesia. Sin, cinesia, movimiento, o sea, zonas que no se muevan, ¿ya? Zonas que no se muevan. Eso lo puede hablar, o nos puede, perdón, decir el método de imagen que dispongamos, ¿ya? Y ya a largo plazo, ¿no? Ya, digamos, cuando el paciente ha salido ya del proceso agudo, podemos pedir índices inespecíficos de necrosis o inflamación, ¿no? Ahí ya es pedir, por ejemplo, al paciente, pedirle, por ejemplo, ya una cinecoronariografía en posterior, ¿no? En posterior, para ver. El electrocardiograma. Bueno, el electrocardiograma se va a pedir en la fase inicial o en la etapa aguda. Esto va a generar en el electrocardiograma una cascada de daño, una cascada de presencia de cambios que va a ir desde la fase inicial, que se llama fase de isquemia, hasta la fase final, que se llama fase de necrosis. La fase inicial o de isquemia se va a graficar en la onda T. La onda T. Esta es la onda T. La onda T. Ahí se va a ver la fase de isquemia. Generalmente, ¿qué va a pasar? Normalmente la onda T, como vemos en esta diapositiva, sigue la deflexión mayor del QRS. ¿A qué me refiero? Si el QRS es positivo fundamentalmente, o sea, está para arriba en este caso, la onda T también es para arriba. Eso es lo habitual en el electrocardiograma normal. Pero un paciente que tiene un cuadro coronario puede venir a la emergencia y ustedes van a notar que esta onda T, que era positiva, se invierte, o sea, se hace negativa, como vemos aquí. Y eso les indica isquemia. La onda T negativa les indica isquemia. Si la isquemia no se resuelve, es decir, el paciente no continúa en su proceso de evento agudo, la siguiente fase que viene es la fase de lesión. La fase de lesión compromete lo que se llama el segmento ST. El segmento ST va desde el que termina el complejo QRS hasta que se inicia la onda T. Es esta parte de aquí. Esto es el segmento ST. Y eso es lo que caracteriza a los cuadros coronarios. Hemos dicho que lo primero que tomamos en cuenta cuando tomamos el electro es ver si el segmento ST está elevado o el segmento ST no está elevado. En este caso, vemos cómo el segmento ST se eleva. ST se desplaza para arriba. Eso es un SICA ST elevado y eso indica usualmente una oclusión total de la arteria coronaria.
Si sigue evolucionando el paciente de su evento agudo y no conseguimos abrir la arteria a tiempo y la lesión se perpetúa, continúa, lo que va a pasar es que las células que están irrigadas por esa arteria ocluida se van a comenzar a necrosar, van a comenzar a morir. Y eso se llama fase de necrosis. ¿Y cómo se ve la fase de necrosis en el electrocardiograma? Se ve porque la primera deflexión negativa después de la onda P, esta es la onda P del electro, esta es la onda P, la primera deflexión negativa se llama la onda Q. Y esta onda Q, que ven aquí, comienza a hacerse profunda. La onda Q se hace profunda, se hace sumamente negativa. ¿Ya? La onda Q, muy negativa. Entonces, la presencia de Q patológica ya te indica necrosis. Entonces, la fase del electrocardiograma que debemos buscar, fase de isquemia, fase de lesión, fase de necrosis. Aquí, por ejemplo, en este electrocardiograma, a ver, ¿qué es lo que notamos en este electrocardiograma? Lo que notamos es que hay alteraciones en el electrocardiograma en el segmento ST de algunas derivaciones. Acá, por ejemplo, vean. Se nota cómo el segmento ST está supradesnivelado. Hay supradesnivel del segmento ST. Entonces, cuando tengan un paciente que viene a la emergencia y tiene dolor torácico o un equivalente anginoso, le toman este electro, pues no lo manden para la casa, pues, ¿no? No lo manden para la casa. ¿Aló? Sí, sí, me puede llamar en una media horita, estoy en una clase, por favor. Media hora, estoy en clases. Ya, entonces el segmento ST elevado, ¿no? Ya considera la posibilidad de un evento agudo. Más aún, si revisando el resto de las derivaciones del electrocardiograma, notamos la presencia de las ondas Q profundas, que ya les había explicado que marcan necrosis. Acá tiene ondas Q en 2, 3 y ABF. O sea, lo más probable es que este paciente ya haya tenido un infarto de miocardio anterior en cara inferior y ahora está haciendo un infarto en la cara lateral. Paso número 2. Solicitar los marcadores cardíacos de daño, que se llaman biomarcadores. Entonces, estamos armando las patitas de la mesa, ¿no es cierto? Primera patita, la clínica, paciente bien y todo el cuadro clínico que hemos descrito. Segunda patita, el electrocardiograma. Tercera patita, biomarcadores. Entonces, en el caso de que el paciente ya haya presentado necrosis, ¿no? El tejido miocárdico que se necrosa después del infarto, ST elevado, libera a la sangre cantidades importantes de unas proteínas que son las configurantes de las proteínas contráctiles. Recuerden que tenemos proteínas contráctiles en el corazón, ¿no es cierto? Tenemos la actina, la miosina, la tropomiosina y la troponina, ¿ok? Entonces, cuando se rompe la membrana celular por la necrosis, se liberan a la sangre estos componentes, y estos se llaman biomarcadores cardíacos. La troponina T y la troponina I son cardioespecíficas, están en el corazón y no en el músculo estriado periférico. Por lo tanto, se prefieren dosar estas troponinas sobre la creatinfosfoquinasas. ¿Ya? Entonces dosamos troponinas. Si dosamos creatinfosfoquinasa, esta creatinfosfoquinasa, sobre todo la isoforma MB, que es la que más está en el corazón, aumenta generalmente en las primeras 4 a 8 horas del infarto. Van a subir hasta alcanzar un pico hasta entre las 12 y las 24 horas del infarto y se van a normalizar entre las 48 y las 72 horas. El problema es que la elevación de CPKMB no es tan específica como troponina e incluso pueden aumentarse con una simple inyección intramuscular. Es posible encontrar leucocitosis de 12 a 15.000 leucocitos algunas horas después de haber comenzado el dolor. Entonces, recordemos que hay un proceso inflamatorio. Y el hemograma puede mostrar elevación de los glóbulos blancos, leucocitosis, ¿no? Entre 12.000 a 15.000 leucocitos. La patita que sigue es estudios de imagen. Entonces, a veces ni el electrocardiograma ni los biomarcadores les van a arrojar datos precisos
y podemos tratar de ver la imagen del ecocardiograma. Entonces, en el ecocardiograma vamos a ver la motilidad del ventrículo. Entonces, es útil ver la movilidad del ventrículo. Si la motilidad, si el movimiento del ventrículo está disminuido, es un índice de que podemos estar ante un infarto de miocardio, ¿no? Agudo, e inclusive nos puede dar pautas para el tratamiento a posterior. También nos puede hablar de la presencia de infarto del ventrículo derecho y de las complicaciones que puede ocasionar un infarto. Por ejemplo, puede haber aneurisma ventricular, puede haber derrame pericárdico, puede haber trombo en el ventrículo izquierdo. Y la imagen se puede asociar a la detección de flujos a través del Doppler. Eso se llama ecocardiografía de Doppler. Hay Doppler pulsado, Doppler continuo y Doppler color. Son técnicas de imagen. Y esto es útil en la detección y cuantificación de flujos anormales. Por ejemplo, un infarto puede romper el septum y puede haber flujo entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Eso se llama comunicación interventricular. También el infarto puede romper el músculo papilar y puede hacer que la válvula mitral entre en flail, o sea, falle la válvula mitral y puede haber una regurgitación mitral aguda. Todas son complicaciones graves del infarto. ¿Cómo tratamos esto? Bueno, el tratamiento inicial, siempre en el caso de un infarto de miocardio ST elevado, debe considerarse la presencia de complicaciones. Las complicaciones más importantes son, número uno, las alteraciones o complicaciones eléctricas. Se llaman arritmias. Y número dos, las complicaciones de tipo mecánico, o sea, fallo en la bomba, fallo en la capacidad de expulsión del corazón. La mayor parte de las muertes fuera del hospital, antes que el paciente pueda tener la suerte de llegar al hospital, se deben a complicaciones arrítmicas, sobre todo la presencia de lo que se llama fibrilación ventricular. Y la mayor parte de las muertes por esta complicación arrítmica se da en las primeras 24 horas. Tan importante fue encontrar esta explicación para la mortalidad inicial del infarto que se desarrollaron las unidades de cuidados coronarios. Básicamente las unidades de cuidados coronarios tienen dos cosas. Tienen un registro continuo del electrocardiograma, se llama monitoreo, un monitor, ahí que está marcando, ¿no?, la secuencia del corazón, y tienen la capacidad de defibrilación, o sea, tienen un aparatito para poner en el pecho unas palas que descarga eléctricamente al paciente. Con el simple hecho de haber desarrollado esa técnica, o sea, la presencia de la unidad de cuidado coronario, la mortalidad bajó en la mitad. Antes se morían más o menos el 30% de los pacientes que llegaban al hospital. Con el desarrollo de la UCI coronaria se bajó al 15%. El tratamiento inmediato entonces del cuadro coronario va con una regla mnemotécnica que se llama MONA. MONA, como la mona. M de morfina. ¿Ya? Si la molestia se aplica morfina, si la molestia no se den con los nitratos. Oxígeno. Se da si la saturación de oxígeno es menor al 90%. Nitroglicerina, que puede ser sublingual o en aerosol. Y aspirina. ¿Ya? Ya hemos dicho que el electrocardiograma se toma en los primeros minutos y se determina si es un ST elevado o un ST no elevado. Si es un ST elevado, el tratamiento de inmediato a pensar es abrir la arteria enferma, abrir la arteria responsable del infarto. ST elevado, ni dudarlo. Ahí el médico no piensa. De frente dice, tengo que actuar rápidamente. Si decidimos por abrir la arteria con fármacos, se llama fibrinólisis. Y si decidimos abrir la arteria por intervención, se llama angioplastía. Si es por fibrinólisis, el tiempo que nos dice la guía que tenemos para iniciarla, para iniciar el tratamiento fibrinolítico, es 30 minutos. Y a eso le llamamos tiempo puerta-aguja. Si decidimos por utilizar un método de tipo mecánico, una angioplastía, eso se llama tiempo puerta-balón. Y la guía nos dice que tenemos 90 minutos para empezarlo. También tenemos que conseguir un acceso endovenoso de inmediato, una vía que nos sirve también para tomar las muestras de laboratorio, o sea, pedir los marcadores cardíacos, ¿no? Troponina, creatinquinasa, electrolitos, hemograma, tiempo de coagulación, y también una placa de tórax. La morfina es un analgésico muy utilizado para el dolor provocado muy intenso, evidentemente, por el infarto de agudo de miocardio ST elevado. Cuidado con la morfina por el efecto vagotónico, ¿ya? Porque nos da bradicardia. Entonces,
En los infartos de cara inferior, los que comprometen la arteria coronaria derecha, la morfina les puede causar bloqueos auriculoventriculares. Hay que tener muchísimo cuidado ahí. ¿Cómo se da? Se da por vía endovenosa y se da de 2 a 4 miligramos cada 5 minutos. También se puede dar nitroglicerina, que puede ir por la vía sublingual. Dosis de 0.4 miligramos sublinguales cada 5 minutos. Esta nitroglicerina disminuye o puede inclusive quitar el dolor anginoso. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda de oxígeno. Tiene acción vasodilatadora venosa, entonces como vasodilata las venas, disminuye el retorno venoso. Eso aminora la precarga sobre el corazón. Y también quita el dolor porque puede mejorar el aporte de oxígeno al miocardio porque es un vasodilatador arterial coronario directo. Entonces, por esos dos efectos, la nitroglicerina es beneficiosa. También podemos recordar que si el dolor es persistente, o sea, no le pasa con la vía sublingual o reaparece, podemos utilizar nitroglicerina endovenosa. Cuidado con la nitroglicerina si el paciente está hipotenso o si ha usado Viagra en las últimas 24 horas. El ácido acetilsalicílico o aspirina es esencial para tratar a las personas que se sospecha infarto de miocardio CT elevado. La humilde aspirina, la baratita aspirina, es útil, muy útil y debe ser usada. Debería todo interno tener en su bolsillo su aspirina. Se le da al paciente 160 a 325 miligramos masticables y ¿esto qué hace? Inhibe rápidamente la ciclooxigenasa en las plaquetas y disminuye los niveles de tromboxano A2. Entonces, ¿qué hace? Evita la agregación de plaquetas. Cuando vimos la fisiopatología dijimos que la primera parte es la formación de la capa inicial de plaquetas. Entonces, el ácido acetilsalicílico es fundamental. Esta medida debe continuarse luego con una dosis de mantenimiento en dosis diaria de 75 a 162 miligramos, promedio 100 miligramos. Si existen datos de bajo oxígeno, hay que darle oxígeno al paciente. 2 a 4 litros por minuto en las primeras 6 a 12 horas es importante, pero recordar que el oxígeno, si no es necesario, puede ser dañino. Entonces, debemos medir la saturación. Si el paciente está saturando bien, tiene 94, 95% de saturación y no está con signos de hipoventilación, entonces no requiere oxígeno. Según las guías americanas del American College y el American Heart, la terapia de reperfusión es fundamental en el infarto agudo ST elevado. Entonces, aquí la conclusión es que tiempo es músculo. Mientras más demoremos, más necrosis va a haber. El objetivo es hacerlo rápidamente. Si tenemos la suerte de tener un hospital que tenga las dos opciones, tenemos opción de abrir la arteria por fibrinolisis, o sea, por fármaco, o por angioplastía. Si tenemos esa suerte de esas dos opciones, la que debemos elegir es la angioplastía. ¿Ok? Eso es lo que debemos elegir, si tenemos la posibilidad de las dos. Si nuestro hospital no tiene las dos posibilidades, evidentemente nos iremos por la que tenemos. Entonces, cuando en un hospital que tiene las dos, se puede optar por fibrinólisis. Si el paciente acude rápidamente, si los síntomas son de reciente inicio, si el dolor de pecho le ha empezado antes de las 3 horas, idealmente antes de la hora, inclusive, lo que le llaman la hora dorada, la golden hour. También se puede utilizar la fibrinólisis si el tiempo que nos va a demorar en llevar al paciente al balón, o sea, al procedimiento por angioplastía, va a ser largo, mayor a 90 minutos. Si vamos a demorar, pues mejor lo fibrinolizamos de inmediato. O si la diferencia en tiempo entre puerta balón y puerta aguja es mayor de 60 minutos. En esas condiciones, preferir fibrinólisis sobre angioplastía. Entonces ahí tenemos el resumen, cuándo preferir la angioplastía. Si la presentación es menos de 3 horas, o sea, es rápida y no hay demora, en la terapia invasiva puede usarse cualquiera de los dos métodos. Pero si el paciente tiene si el hospital tiene una sala de hemodinámica experimentada con apoyo quirúrgico, si el tiempo puerta-balón es menos de 90 minutos, pues hay que preferir la angioplastía. También se debe preferir la angioplastía si el paciente está muy complicado, si es paciente muy complejo. Mientras más esté comprometido tu paciente, más invasivo debe ser.
Entonces, si el paciente tiene un shock cardiogénico, o sea, tiene hipotenso, chocado, una presentación al infarto de ingreso de Kili mayor de 3, eso significa que le estás escuchando estertores pulmonares hasta la parte apical, pues preferible ser invasivo, darle la posibilidad de una angioplastía. También si hay contraindicaciones para fibrinólisis, el paciente no puede usar la fibrinólisis, pues tienes que hacer angioplastía. Si el paciente se ha demorado en llegar al hospital, ustedes le preguntan, ¿cuándo le empezó el dolor, señor? Por decir, son las 5 de la tarde, y el paciente le dice, me empezó a las 8 de la mañana, ya pasaron más de 3 horas del inicio de los síntomas, pues deben preferir angioplastía. También preferir si hay dudas en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. ¿Cuándo se prefiere la trombolisis? La trombolisis se prefiere si la presentación es menor a las 3 horas y no hay demora en la terapia invasiva. Bueno, no hay preferencia ahí. O sea, si la presentación es rápida, ¿no? Y tenemos la posibilidad de una sala hemodinámica, bueno, no hay preferencia. Puedo usar cualquiera de los dos. Ya les he dicho que si tenemos las dos opciones, yo preferiría que ustedes opten por angioplastía. Bueno, entonces, ¿en qué caso va a trombolisis o fibrinolisis? Si la presentación es temprana, menos de 3 horas, idealmente en la primera hora, y si hay ausencia de contraindicaciones, y no hay demora, y si hay demora en la terapia invasiva. Por ejemplo, si el transporte para que el paciente llegue a la sala hemodinámica va a ser prolongado, si el tiempo puerta-balón va a ser mayor de 90 minutos, o si el tiempo puerta-balón, puerta-aguja es mayor a 60 minutos, la diferencia en tiempo. También puede ser que la estrategia invasiva inicial no sea una opción, porque, por ejemplo, la sala de hemodinámica está ocupada, porque tiene un acceso vascular difícil y porque de repente los hemodinamistas no están experimentados en hacer angioplastía. Si optamos por fibrinólisis, ya hemos dicho que se forma después de las plaquetas la red de la fibrina. Y recordemos que el plasminógeno se activa por el TPA, el activador del plasminógeno tisular. El plasminógeno activado va a formar plasmina. Aquí lo ven como esta figurita de Pac-Man aquí, como el Pac-Man, ¿no? El plasminógeno pasa a plasmina y ¿qué hace la plasmina? Va a destruir las redes de fibrina. La fibrina se había ligado como unas redecillas ahí y ha atrapado ahí las moléculas de glóbulos rojos, formando el trombo rojo. Entonces la plasmina entra ahí, una vez que está activada por el activador del plasminógeno tisular, el TPA, y rompe esas redes, ¿no? Rompe esas redes y entonces destruye el trombo, ¿no? Permitiendo el flujo de sangre otra vez, ¿no? Entonces, recordemos que la plasmina en la sangre se encuentra como plasminógeno, que es inactivo. El plasminógeno tiene afinidad por el fibrinógeno y por la fibrina y se activa por la acción del TPA, activador tisular de plasminógeno, y la uroquinasa. ¿Qué fármacos fibrinolíticos disponemos? Hay varios. Tenemos la estreptoquinasa, tenemos la alteplase, reteplasa, tecneteplase. Y las diferencias entre ellos básicamente son qué efectividad tiene, ¿no? La estreptoquinasa no es muy efectiva, la verdad. Solamente abre el vaso enfermo en 1/3 de los pacientes, el alteplase en la mitad, y el mejor es el reteplase, ¿no? Que abre en 2/3 de los pacientes. Si optamos por la técnica de angioplastía, bueno, tenemos que tener las condiciones que hemos dicho, ¿no? Una sala hemodinámica experimentada, tener soporte quirúrgico y todo lo que hemos comentado. Bueno, en este caso lo que hacemos es identificar la arteria responsable del infarto, pasar una guía por la zona obstruida y en la guía colocar un balón y un stent. El stent viene a ser esta redecilla metálica que vemos acá en la diapositiva, que cuando inflamos el balón se pega contra las paredes, queda extendido, ¿no? Esa redecilla viene plegadita, ¿no? A nivel de la guía, pero cuando inflamos el balón se va a extender como si fuera un paraguas y va a generar que el vaso enfermo quede abierto, ¿no? Restituyendo el flujo. Eso se llama angioplastía. En algunos casos, esta angioplastía no se puede hacer porque el paciente tiene pues lesiones muy complejas o está en zonas muy peligrosas, y en ese caso la única opción que nos quedaría es recurrir a las cirugías de bypass aortocoronario. En ese caso tendríamos que tener un equipo quirúrgico, cirujanos de tórax cardiovascular,
que puedan hacer puentes, ¿no? Puentes entre la aorta y las coronarias, ¿no? Puentes entre la aorta y coronarias. La más usada actualmente es la técnica de la mamaria, en la cual la arteria mamaria, rama de la subclavia, se une a la arteria descendente anterior o arteria circunfleja para bypassar la zona ocluida, ¿no? Esas son las técnicas de revascularización que disponemos. Muy bien, creo que es la última. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema? A ver, vamos a ver a las personas. A ver, Brit, tú eres la delegada de este grupo, ¿no? Doctor Britt me dice que tiene problemas con su Con su internet en audio. estos momentos. Ya, muy bien. Entonces lo que necesito saber es el grupo, ¿cuántos alumnos tiene este grupo? ¿Cuántos alumnos hay en este grupo?